Ha llegado el momento de presentar nuestro invitado de este martes. Él es el doctor William de Jesús Salvador. Él es embajador de Alemania y además endocrinólogo. Le damos la bienvenida a través de la plataforma vía Zoom a este matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente, doctor? Muy bien, gracias. Muy buenos días. Y gracias por la invitación. Es un honor que me concede. Un honor tenerla aquí este martes. Bienvenido, doctor. Doctor, cuando uno está frente a usted, uno no sabe ni por dónde empezar, porque con la vasta experiencia internacional que tiene en el conocimiento de Europa, y Europa con ese gran conflicto de Rusia, Ucrania, hay una situación muy fuerte, pero en el plano de la medicina y la salud en el país, o sea que en ese sentido lo vamos a necesitar. Doctor, ¿cuál es su percepción de en qué va a terminar este conflicto ruso-ucraniano, Europa, Occidente, en este contexto que sigue afectando las economías del mundo, en este reajuste de un nuevo orden mundial? Excelente pregunta, porque realmente esta guerra, la guerra de Ucrania, es una guerra híbrida en la que las estrategias utilizadas por Occidente en su principio, que fue crear la presión a través de la economía, de las sanciones a Rusia, no suplieron las esperadas consecuencias, no produjeron las consecuencias esperadas. Y entonces, esto lo que produjo fue un reordenamiento desde el punto de vista financiero, monetario, a nivel global. Tampoco se había previsto que Rusia iba a responder con medidas tan drásticas como son el corte del gas a Europa. Frente a un invierno muy crudo y con una dependencia alta y una reserva muy poca de gas en Europa, esa medida de Rusia produce un efecto extraordinario y que de prolongarse y entrar a marzo, febrero-marzo, que son meses muy crudos, la mortalidad iba a ser muy alta a nivel de toda Europa por causa justa de la guerra. Estados Unidos, que ha visto que ya el dólar no es el arma estratégica con la que podía dominar y gobernar el mundo, porque todos debemos recordar en 1945, cuando Estados Unidos hizo el acuerdo de Bretton Woods, que acordó Bueno, señores, en breve estaremos haciendo contacto en directo con nuestro invitado vía Zoom desde Santiago. Él es William de Jesús Salvador, ex embajador de Alemania, y endocrinólogo. Bueno, ya lo tenemos con nosotros nuevamente, doctor. Sí. ¿Puede seguir con su importante exposición? No, yo decía que el dólar fue una arma estratégica que utilizó Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, al final, con el tratado de los acuerdos de Bretton Woods, en la que se estableció el dólar como patrón mundial, a tal grado que para ese entonces más de 28 naciones adoptaron el dólar como moneda principal. Entonces, bueno, en ese entonces no se podía negociar sin el dólar, pero luego que tenía el respaldo en oro. Luego de que Richard Nixon cambió el paradigma del dólar y dejó el oro como patrón y lo convirtió el petróleo en el respaldo del dólar, tras un acuerdo con Arabia Saudita. En ese entonces se convirtió en los petrodólares. Entonces la dependencia del mundo aún era más.
porque había que pagar el petróleo en dólares. Tras este problema que pasó con Rusia, Rusia aprovechó la coyuntura y exigía que le pagaran en rublo su petróleo y en rublo su gas. A la vez que ahora en la última reunión con Xi Jinping, Biden acordó que habrá un intercambio de monedas, que el yuan será una moneda de intercambio igual que el dólar para las negociaciones. Y además que el yuan, Rusia y China están negociando en sus monedas respectivas. Esto cambia todo el curso de la estrategia del dólar como arma fundamental. Entonces, ahora mismo hay que buscar una salida. Desde siempre se ha planteado que la salida al problema de Ucrania y a esa guerra es que Ucrania se convierta en un estado neutral, ni de Occidente, ni pro países del este, sino que se mantenga neutral, es decir, que no forme parte de la OTAN como forma Polonia, ya que la frontera con Rusia y Ucrania es bastante amplia y pondría en peligro, según los estrategas soviéticos, que un vecino de esa extensión de terreno forme parte de la OTAN, pues sería una amenaza permanente tenerla en su frontera. Claro. Entonces, eso que se ha planteado, que Ucrania adopte una forma neutral. En la estrategia de la guerra se produjo una división que fue la de los países que se declararon república, las regiones, y a eso hay que buscarle solución. La solución de eso va a ser la misma que se ha adoptado en otras circunstancias, y es que, por ejemplo, Brasil tiene estados federados, México tiene estados federados, España tiene regiones autónomas. No es posible que se convierta Ucrania en un estado neutro conformado ahora de manera política interna por regiones autónomas y que siguen formando parte de Ucrania como la nación. Y realmente lo que había pedido Zelensky, formar parte de la OTAN, que por cierto fue manejado con bastante prudencia, eso probablemente no se vaya a dar, y sea el camino más cerca de la paz que Estados Unidos tiene que impulsar, porque la guerra de Ucrania ha repercutido más allá del territorio ucraniano y europeo. Está produciendo un fenómeno de inflación que, muy a pesar de la reestructuración de las economías por los bancos centrales del mundo, no ha podido bajar. Ha disminuido en algunos puntos, pero la inflación sigue igual, porque esto no se trata de un problema que la gente está demandando más productos, sino es que no hay el producto. Entonces, si no hay el producto, no importa cómo tú pongas el precio del dinero, que el producto no va a fluir. Entonces, sencillamente, pienso que debe haber un acuerdo de alto nivel de parte de la ONU, que veo ya que está haciendo presiones sobre Ucrania, con la finalidad de declarar que los muertos que hubo de Ucrania, de rusos por los ucranianos, lo están considerando crímenes de guerra. Entonces, pienso que por ahí vendrán las cosas, de buscar una fórmula de paz en esa región que está perturbando la economía global. Así es, doctor, y allí pues va dirigida mi pregunta, o sea, ¿cuál será la solución que usted, verdad, como diplomático, pues usted considera que se debe de aplicar? O sea, ¿cuál va a ser el futuro de todo esto? ¿Cuándo podemos tener ya tranquilidad? ¿Y cuál de los dos deberá ceder? ¿Cuál de los dos presidentes o países en este sentido? Porque ninguno de los dos está, aunque dicen que están llamando a la paz, que están llamando a un conversatorio, pero ninguno de los hemos visto como que da ese paso, como que trata de ceder. Bueno, lo que pasa es que al suspender las negociaciones que se estaban llevando a cabo, se quedó la agenda que trazaba la ruta de la paz en el camino.
Ahora esa ruta a la paz será retomada porque si Estados Unidos ya no apoya con acciones militares y con acciones económicas, ni los aliados, ni la OTAN, ni los países de Europa del Este, de la Unión Europea, apoyan a Ucrania, Ucrania no tiene más solución que plantear una paz cediendo en el punto fundamental, que es no formar parte de la ONU, de la OTAN, es lo primero. Retirar sus aspiraciones de la OTAN es lo primero. Segundo, llegar a acuerdos de un tratado de reconstrucción de Ucrania, en la que deberán involucrarse en este sentido Estados Unidos, Europa y Rusia. Me imagino que hasta China podría colaborar en la reconstrucción de Ucrania. Ese es un segundo punto. Hay que reconstruir el país por los graves daños que se han ocasionado a su infraestructura energética y militar, e infraestructura nuclear también, que ha sufrido bastante, y por las perturbaciones al proceso de producción agrícola, porque hay que, por ejemplo, lo que hemos ido a Ucrania, hemos visto esos llanos enormes, llenos de sembradío de trigo, enorme. Entonces, la reconstrucción de Ucrania también plantea un acuerdo global. Ahí entra los acuerdos de paz, van desde retirar las aspiraciones a que formen parte de la ONU, y el tercer punto que habrá que resolver es el punto de las repúblicas independientes, que podrían convertirse en regiones autónomas y cambiar el estatus de Ucrania a república federativa. Así es, doctor. Mire, por ejemplo, Alemania es federal. Yo estuve en Alemania. Está formado por los Länder. Los Länder tienen su presidente, tienen sus presidentes, tienen su parlamento, tienen todo, tienen su gobernador, tienen todo. Entonces, hay unas leyes que son federales, que son nacionales, que son las que aplica para todos los Länder para formar la república como tal. Doctor de Jesús, ahí es que está el negocio, en la reconstrucción de Ucrania. Ahí es que está el negocio. Pero ¿no piensa usted que esta guerra ya ha llegado a un punto muerto? O sea, que no hay un avance ni de Rusia ni de Ucrania. O sea, que ya llegó a un punto muerto, que es imperiosa la necesidad ya de negociar. ¿No piensa usted? Claro, porque el problema está que tampoco a Rusia les resultó ser como esperaba. La respuesta militar de Ucrania fue una respuesta militar con bastante resistencia. Y Ucrania y no pudo tomar a Kiev, no pudo tomar ciudades que tenían que tomar. Y Rusia ha tenido grandes pérdidas, extraordinarias pérdidas, además que ha dejado al desnudo a nivel del conocimiento global, que Rusia tampoco tiene ese poder armamentista que hablaba, de un poder sofisticado y un poder que estaba por encima de Occidente. Quedó al desnudo también que Rusia no tiene esa capacidad militar. ¿Y por qué te digo también lo de la capacidad militar? Si usted observa lo que sucedió con los reservistas y con llamar militares a participar en la guerra, y ciudadanos que estaban impreparados, y el gran número de muertos soviéticos que hubo justo por la impreparación, los fallos de cálculos de Rusia para tomar ciudades y la forma de las emboscadas que le hacían a los soviéticos, la cantidad enorme de tanques abandonados, de armas abandonadas, de pertrechos militares abandonados. Eso habla de que Rusia no tenía la planificación para una guerra de esta naturaleza que se prolongara más allá de un mes o 2 meses. En 2 meses o 3 meses, Rusia pues resistía bien, pero ya entrado el invierno, con un ejército totalmente irregular, constituido por reservistas y ciudadanos que fueron llevados muchos a la fuerza y que inclusive recibieron atropellamiento durante el proceso de adiestramiento, con una moral muy baja en ese sentido,
porque cuando tú llamas reservista y tú llamas ciudadanos normales, la moral de las tropas está en el suelo. Cambio del comandante general de las tropas, como fue el cambio que experimentó al designar el nuevo jefe en Ucrania. Todos estos factores influyen sensiblemente para que también Rusia se vea abocado a plantear una ruta de paz, una hoja de paz, que esa hoja de paz que también Ucrania luce agotada y sin el apoyo militante, económico, financiero, estratégico, de armamentos de parte de Occidente, también está en la obligación de buscar la paz, y sobre todo si la OTAN, que era la respuesta militar que podía salir al frente para defenderle, por decisión de Estados Unidos y los aliados del Tratado Atlántico, decide no participar en este conflicto, como se ha visto ya, entonces la paz es obligatoria y es una hoja de ruta que tendrán que trazar. En principio, una de la delegación de Rusia y la delegación de Ucrania, y todo esto presionado desde arriba por el poder imperial de Estados Unidos. Bueno, esperemos que así sea, Marino. Bueno, doctor, su análisis no tiene desperdicio en ese plano. Doctor, yéndonos al plano nacional, doctor, fíjese cómo esa incidencia internacional ha elevado los precios, porque se habla entonces de una inflación importada, así como también importamos la COVID, que también como pandemia nos agarró. ¿Cómo ve usted, desde su posición como gran médico especialista, cómo ve usted que va marchando el tema de la salud en la República Dominicana, donde la gente se siente con medicina desabastecido, donde se regatea, digamos, el derecho a la salud del pueblo dominicano? ¿Qué futuro tiene este país a partir de la medición del derecho a la salud? Perfecto. La inflación que ha experimentado República Dominicana hace una inflación importada, como usted dice, producto del fenómeno global que ya acabamos de analizar, que es el aumento de los commodities, los grandes taponamientos que hay para los fletes, que ha sido problema fundamental también, el problema de la cadena de suministro. Todos estos factores han repercutido a nivel nacional, pero debemos reconocer, ser justo lo primero si queremos ser felices, que el manejo de parte del Banco Central desde el punto de vista monetario ha sido correcto. En República Dominicana se ha podido contener la inflación. Eso es un punto muy favorable. Y segundo, que a pesar de que los países de la región van a crecer no más de un 3%, República Dominicana crecerá en este año, que ya estamos prácticamente a final, alrededor de un 5%, como se habían pronosticado los organismos internacionales y las autoridades dominicanas, financieras, económicas y financieras, habían proyectado. Eso es una buena noticia, una noticia que realmente creemos que somos un país con una economía sana dentro de una economía enferma que está afectando prácticamente a toda la humanidad. También, y sobre todo, uno viendo cómo esa inflación golpeó de manera inmisericordia la economía norteamericana. Creo que República Dominicana en ese sentido ha tenido un buen desempeño, sobre todo fundamentado no tanto en los pilares de producción y exportación, sino fundamentado en uno de los pilares más importantes de la economía, que son las zonas francas, que han seguido produciendo igual, o sea, no ha bajado la mano de obra. Segundo, el turismo, aunque la recuperación no ha sido como esperábamos, pero por la guerra y los factores de que uno de los principales emisores turísticos de República Dominicana es la Unión Europea, y los europeos no están haciendo mucho turismo por factores que todo el mundo conoce. Además de eso, la misma inflación limita eso, pero al haber una política económica y financiera en República Dominicana, que el peso
se revaluó en vez de aumentar de precio con respecto al dólar. Sí, esto permitió que no se cancelaran tantas reservas y realmente, bueno, hay un buen desempeño de las remesas también, igual que del turismo, de la zona franca, que son tres pilares fundamentales que la República Dominicana cuenta con ellos en su economía. Además, el abasto de la producción agropecuaria, por lo menos para la producción nacional, tanto en la pandemia como en la pospandemia, se ha mantenido estable. No ha habido, como es normal, inseguridad alimentaria producto de los factores externos y de alto costo de las materias primas, con que nuestra agricultura funciona, como son los fertilizantes y como son los alimentos para el ganado, para los pollos y todo este tipo de cosas. Pero muy a pesar de eso, el empresariado dominicano, la empresa agrícola dominicana, ha demostrado ser una empresa con bastante responsabilidad y con mucha capacidad, sobre todo para el abastecimiento nacional. Entonces son puntos que yo quería dejarlo claro antes de continuar con los segundos, porque creo que las cosas positivas, que no son no solamente de un gobierno, son de un país. Cuando se habla de que la República Dominicana tiene una economía sana, se está hablando del país, no se está hablando de un gobierno. Porque el crecimiento económico no es un crecimiento económico de este gobierno, es un crecimiento económico que viene sostenido los últimos 27 años, exceptuando cuando el gran apagón del COVID. Entonces, no hay por qué politizar todo y llevarlo al extremo y plantear escenarios inexistentes en función de intereses partidistas. Yo creo que merece un reconocimiento especial el Banco Central de la República Dominicana y las autoridades monetarias. Esa es mi percepción sobre ese tema de la inflación. Doctor. Con respecto, perdón. No, continúe. No, por favor, formule la pregunta. No, en ese sentido, usted dice, por ejemplo, de que estos temas no se deben politizar y que realmente es un logro para el país, y estoy muy de acuerdo con usted, pero sin embargo, por ejemplo, en este caso, llama mucho la atención que pese a la situación económica que está atravesando la República Dominicana, y una muestra, por ejemplo, está la canasta básica, el tema de los combustibles, entre otras cosas, que se ha reflejado un aumento significante. El presidente Luis Abinader dice que el próximo año República Dominicana va a ser ejemplo para Latinoamérica con el crecimiento que va a tener la economía dominicana. Incluso el FMI ya ha dicho que el próximo año va a ser muy difícil. Economistas incluso que nosotros hemos aquí entrevistado, pues han dicho de que esto es una falencia por parte del presidente de la República. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque una cosa es que diga el gobierno, excelente, pero otra cosa es lo que estamos viviendo los dominicanos. Cuando uno va a los supermercados, uno no ve esa economía tan fructífera. Sí, tú sabes que hay una restricción del circulante. Pero muy, doctor. Pero muy. Hay una restricción del circulante al aumentar la tasa de interés del Banco Central. Entonces, eso al fin y al cabo se refleja en la demanda, y la oferta. Realmente algunos productos están por encima de los precios, porque hablamos que los commodities han subido y no han bajado. Sí. Eso todavía, porque tenemos la guerra de Ucrania y los commodities no han bajado, para que la producción de los agrícolas dominicanas, sus precios se sientan a tal grado de que en el caso, por ejemplo, de los ganaderos, de los pollos, usted observa que ellos han hecho un esfuerzo por mantener un equilibrio, pero se les sale de la mano. Con un problema de oferta y demanda y de costo de producción. Pero y yo debo decir que en la medida en que vayan bajando los precios a nivel internacional del petróleo, por ejemplo, en China, ahora hay una gran mortalidad por COVID. No una gran mortalidad, ha aumentado la mortalidad por COVID.
sostenidamente, 15, 20, 30, hubo un día que hubo 160 muertos por COVID, y eso ha disparado la alarma en Estados Unidos, y al disparar, la alarma a nivel global, y al disparar la alarma a nivel global, ayer empezó a caer la bolsa y a caer el precio del petróleo. Nosotros, hasta que no veamos caer el precio del petróleo, hasta que nosotros no veamos que los commodities empiecen a bajar, se va a sentir la presión de los precios, Y es cierto, hay un discurso que no se puede conciliar entre el mensaje optimista que tienen las autoridades, claro, y la realidad del mercado. Del día a día, claro. Es cierto, yo siento todo el mundo siente la gran inflación que hay. Hay una inflación, hay alto costo de lo que es la canasta básica, y en eso tendrán que trabajar con un reajuste salarial a nivel público-privado. Tendrán que trabajar eso. Y segundo, me imagino que en la medida en que se trate la ruta de la paz de Ucrania, empezará también a disminuir esa presión internacional y los precios empezarán a bajar. Pero hemos tenido una situación difícil. Doctor. Y la otra cosa es sobre el presidente. El presidente, mire, déjeme decirle, los presidentes siempre tienen que tener un discurso optimista. Un presidente no puede decirle a un país, bueno, señores, miren, el año que viene va a ser peor que el que estamos. No, pues eso no lo hace nadie. Como tú, como padre de familia, tú puedes decir, mire, nosotros tenemos que proyectar un manejo prudente de los gastos nuestros, porque a lo mejor el ingreso no va a ser el suficiente. Eso. Pero hasta ahora la perspectiva que tiene la economía mundial, si siguiera la guerra de Ucrania, este es otro de los factores que hace también que la guerra tome el declive hacia la negociación, es que Estados Unidos está previendo que en los primeros 2 semestres del año que viene, 2 trimestres o cuatrimestres del año que viene, habrá disminución en su Producto Bruto Interno. Entonces va a haber lo que se llama una recesión. Entonces una recesión en Estados Unidos afecta uno de los pilares fundamentales dominicanos, que es el turismo. Así es, doctor. Otro pilar importante, que es la remesa. Entonces, realmente en ese escenario, República Dominicana tendrá que reinventarse para poder superar el enfriamiento de la economía norteamericana. Doctor, usted sabe que tengo una inquietud para seguir continuando con este tema, y es sobre el conflicto, la situación que está atravesando República Dominicana con Haití. Incluso vimos que ayer Estados Unidos dijo de que nosotros somos un país racista, que nosotros maltratamos a las personas de tez oscura. Esto va acorde a las medidas que está llevando a cabo el gobierno sobre que se cumpla la ley migratoria. Me gustaría saber su opinión con relación a esto. Bueno, lo primero es que la embajada norteamericana en República Dominicana excedió sus límites diplomáticos y cayó en lo que es una injerencia directa en un problema de carácter interno. Segundo, es una falacia que República Dominicana sea un país racista, porque nuestra composición étnica es una composición que mestiza, es una mezcla de raza, es un arco iris de raza. Nosotros aquí a nadie se le discrimina por el color, ni tampoco por el sexo. Es decir, que la embajada norteamericana extralimitó sus declaraciones. Sí, es un derecho de ellos pedirle a sus nacionales que anden debidamente documentados los que son de raza, los que son norteamericanos nacidos en Haití. Porque así como hay dominicanos que se han hecho ciudadanos norteamericanos, hay haitianos que se han hecho ciudadanos norteamericanos. Esa es la confusión que se puede crear ahí. Pedirle que anden debidamente documentados. Y yo creo que en este sentido, República Dominicana debe elevar su nota de protesta ante la embajada norteamericana.
República Dominicana tiene su derecho legítimo a tomar sus medidas migratorias. Obviamente que esas medidas migratorias República Dominicana tiene que reevaluarlas, porque se están haciendo muchas de manera atropellada, como usted vio, por ejemplo, ese video de San Francisco de Macorís, que un militar actuó de manera inadecuada. Pues sí, también actúa de manera inadecuada muchos de los que tienen que poner la ley de migración, y sobre todo la denuncia de que se sigue con la corruptela a ese nivel de que cuando llegan a la frontera los sueltan por $20. Esas denuncias hay, y creo que el presidente de la República, en este caso, no puede delegar a nadie, debe asumir la responsabilidad de coordinar directamente, así como él coordina los aguaceros cuando van a caer con el COE. Debe sentar a Inmigración, Política Exterior, Fuerza Armada, Policía Nacional, Interior y Policía, y entonces hacer un programa de repatriación de manera organizada y con medidas que se tomen, porque también hay muchas personas con el carnet que lo detienen, y a pesar de eso no respetan el carnet de la persona, y aún así lo montan en eso. La otra cosa es que tienen que tener en cuenta para las repatriaciones es lo siguiente: tú tomas, por ejemplo, un ciudadano haitiano, tú lo tomas en la calle, perfecto, está legal o ilegal, pero lo vas a repatriar. Tú tienes que saber si esa persona tiene familia en República Dominicana, si tiene niños que dependen de él, si tiene una esposa que depende de él. Entonces esa persona, en vez de montarlo en una unidad de esa y llevarlo a la frontera y soltarlo en la frontera como si fuese un animal cualquiera, usted debe llevarlo a un centro de detención y darle el debido proceso para su deportación a esa persona. Y entender desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de las leyes, si tiene familiares menores, si no tiene familiares, si está trabajando, si vino con un carnet de trabajo, se le venció y hay que actualizarlo, y su jefe está en la impresión de actualizarlo. Yo desde aquí, desde esta plataforma, gracias a ti, Lorena, a Marino y a Pedro por la invitación, creo que esto debe ser producto de tomar en cuenta. No sé si la prensa se hace eco de las cosas que decimos, pero yo desde aquí hago el llamado de que hago las siguientes acotaciones. Una, la embajada norteamericana excedió en sus límites diplomáticos al tildar a la República Dominicana de racista. Segundo, el gobierno dominicano debe levantar una nota de protesta ante la diplomacia norteamericana. 3. Nosotros entendemos que las repatriaciones son correctas porque están desbordando la capacidad. Los habitantes de Haití están frente a su crisis que tienen, que es humana, están desbordando la capacidad que nosotros tenemos para manejar la población flotante que nos está visitando y que hace vida aquí y que está aumentando cordones de pobreza. 4, yo entiendo que así como el presidente de la República reúne al COE y a los principales actores cuando hay tormentas, ciclones y catástrofes naturales, debe hacer una reunión de gabinete con su director de migración, interior y policía, política exterior, el canciller, entre otros actores, incluyendo la Fuerza Armada y la Policía Nacional, para organizar un plan de repatriación que no sea una zafra, que sea permanente. Y para eso hace falta habilitar en el área fronteriza de cada uno de los puntos donde hay aduana, entrada, albergues que sean para llevar a esos deportados y entonces repatriados, y
establecer condiciones sociológicas de la veracidad de cómo están esas personas aquí, pues ciertamente se cometen abusos que lo cometen en todas partes del mundo. La policía migratoria mexicana la cumple, la de Guatemala, la norteamericana, todos cometen excesos. Pues nosotros, para evitar esos excesos, es bueno seguir un protocolo para esas deportaciones y saber en qué estatus está, si vino con contrato de trabajo, si vino sin visa, si vino con visado, y si tiene familiares aquí, porque la mayoría tienen raíces profundas aquí. Yo creo que debemos darle un tratamiento lo más correcto posible desde el punto de vista de Estado a este problema. Eso por un lado, Pedro Marino. Pero la segunda parte es que ya es hora de que República Dominicana establezca una política bilateral que tenga como punto fundamental, como eje fundamental, el problema migratorio. O sea, no podemos reunir los presidentes y los ministros de Relaciones Exteriores para hablar de intercambio comercial y para hablar de que la frontera, que el mercado fronterizo. No, aquí hay un tema fundamental que se llama el migratorio. El migratorio que está ocasionando grandes problemas en áreas sanitarias, en las áreas económicas de planificación, desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista humano para los haitianos que viven aquí, que no tienen trabajo, que viven en condiciones infrahumanas, es decir, por su condición de ilegalidad, por su condición de impreparación, y que estas leyes y que esto se aplica a una política bilateral bien entendida con Haití como un punto cardinal. No podemos reunirnos para tirarnos flores, que el problema comercial, sabemos que Haití es el segundo socio comercial nuestro, tenemos que cuidarlo. Así es. De ahí estamos de acuerdo. Pero tenemos también que tener políticas migratorias claras, respetando los derechos humanos, respetando el debido proceso que hay que seguir para una deportación y no seguir montando gente en camiones para luego hacer tratativas en las fronteras. Así es, doctor. Mire, doctor, ese es mi punto de vista. Sí. Así es, ese tema, siempre lo he dicho, que el tema migración y el tema haitiano no se puede politizar. Pero en el tema de salud, doctor, usted como endocrinólogo, realmente el trastorno en el sistema endocrino en el país vemos que está en aumento. Vemos también los grandes casos y muchos casos de diabetes, de infertilidad en el hombre, problemas de tiroides. Realmente, ¿cómo va eso, doctor? Vamos a empezar por la diabetes. Sí. La diabetes es un síndrome, una enfermedad, un síndrome, porque está compuesto por un conjunto de enfermedades en la que el alma mater de la diabetes es la hiperglicemia, es el aumento de la glucosa en sangre, la cual es debido a un déficit real o relativo de insulina en sangre, que es la hormona que permite que la glucosa sea convertida en energía y entre dentro de la célula para convertirla en energía. Digo real o relativo porque hay pacientes que tienen un déficit real, que no producen insulina, porque sus células pancreáticas ya han entrado en deterioro franco en la primera infancia, cuando se produce por un problema de carácter de autoinmunidad, y en la adultez, cuando se produce por uno de los factores predisponentes a la diabetes, como son la obesidad, entre otros, o los factores genéticos que hay. Entonces, la diabetes está en aumento en el mundo entero. Hoy tenemos más o menos, podemos tener 500 millones de diabéticos a nivel global y más de 125 o 140 millones a nivel de América Latina, y en República Dominicana hay una población muy extendida. El primer factor por el cual aumenta la diabetes es por el aumento de la edad. Al aumentar la expectativa de vida, la persona en la tercera edad, en la segunda edad madura, en la tercera edad, pues se declara la diabetes por la incapacidad o la mala calidad de la insulina en sangre. Entonces, en la medida en que aumenta la edad de la población,
la expectativa de vida, aumenta también la diabetes, porque antes la gente moría joven y no llegaba a eso. O la otra cosa es que al tener una universalización de la seguridad social, en este caso, que hay el 98% de los dominicanos están dentro del sistema, la glicemia se hace de rutina, todos los médicos, sean endocrinólogos o no, y eso permite entrar en contacto inmediatamente con la detección de la diabetes o la prediabetes. Son factores que están influyendo para que el aumento para que el diagnóstico aumente, sin descartar las comorbilidades que la producen, como son la obesidad, entre otros. Ese es el factor. Los otros factores son que en el caso del tiroides, sí, estamos viendo muchas enfermedades de la glándula tiroidea. Sí. No solamente estamos viendo muchos nódulos, porque ahora el pesquisaje se hace con más frecuencia, se le hace sonografía a las personas más de rutina a nivel de su cuello, y se le hacen las hormonas tiroideas T3, T4, TSH, lo que permite descubrir primero muchos nódulos tiroideos, que muchos no son inocentes. Cuando tú le haces la punción por aspiración con aguja fina, lo que le llaman la biopsia, tú encuentras algún tipo de alteración en un 8 o 10% de esas células, y encontramos mucha neoplasia que detectada a tiempo no hay problema que comprometan la vida. Y la otra cosa es cuando tú haces las hormonas tiroideas, el perfil tiroideo, tú encuentras que muchos pacientes tienen la TSH elevada, que al tener la TSH elevada te está hablando de un hipotiroidismo subclínico, entonces ahí está aumentando el hipotiroidismo subclínico, y también tú descubres mucho hipotiroidismo real. Y muchos pacientes que antes andaban con mucho nerviosismo, taquicardia, trastorno del sueño, cuando tú le haces la hormona tiroidea, tiene un hipertiroidismo, que es decir, la hiperfunción tiroidea, porque la hormona tiroidea tiene que ver con el metabolismo energético del cuerpo humano. Cuando está alta las hormonas, sobre todo T3 y T4, te va a producir entonces aumento de la frecuencia cardíaca, trastorno del sueño, delgadez, pérdida de peso, trastorno del ritmo intestinal. Y cuando está baja la hormona, que hay un hipotiroidismo, la gente aumenta de peso, se pone depresivo. Y todas estas cosas, para caer, influyen en la fertilidad, de la mujer. Y obviamente, esos son los factores fundamentales que hay. Así es. La puerta al día en 5 minutos. Gracias, doctor. Tuvimos la Muy bueno, participación del doctor William Jesús Salvador, un especialista en materia de salud, analista social internacional, de manera que le damos la gracia y lo esperamos nuevamente. Este canal es suyo, doctor. Gracias Lorena, gracias Marino, a Pedro, y un abrazo grandote a mi enorme querida Ingrid. Ay, aquí está nuestra productora escuchándolo. De inmediato pasamos. Gracias, doctor.